Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Simone de Beauvoir ha sido tergiversada toda su vida. Si estás familiarizado con la filosofía francesa, es probable que puedas evocar una imagen mental de Simone de Beauvoir. Ahí está, elegantemente vestida, sentada en uno de sus cafés favoritos de Montparnasse, con una taza de café y su cuaderno. Y siempre acompañada por Jean-Paul Sartre, el filósofo existencialista, y su amigo y compañero de toda la vida. De hecho, es casi imposible imaginar lo uno sin lo otro. A menudo se describe a Beauvoir como una figura un poco inferior en la asociación, no tan segura de sí misma, ni tan brillante. Esta impresión influyó en la forma en que fue vista a lo largo de su vida. Tampoco podría estar más lejos de la verdad. El mensaje clave aquí es: Simone de Beauvoir ha sido tergiversada toda su vida. Desde su aparición en la escena intelectual, Beauvoir ha sido tergiversada. La época en la que vivió es en gran parte culpable. Durante el siglo XX, muchos no podían imaginarse a una mujer independiente, libre tanto de pensamiento como de obra. Esto significó que los hechos importantes de su vida se tergiversaron, y los biógrafos y críticos de libros hicieron la vista gorda ante sus ideas. Sin embargo, en los últimos años, han salido a la luz más hechos que desafían esta idea de Beauvoir. Sus diarios de estudiante, inéditos anteriormente, y varias cartas que escribió a otros hombres muestran que no era simplemente una figura sumisa en su relación. Aunque Jean-Paul Sartre ejerció una poderosa influencia en su obra, Beauvoir ya había discutido muchas ideas en sus diarios que luego se le atribuyeron a Sartre. De hecho, muchas de las ideas filosóficas contenidas en El ser y la nada, el libro de Sartre de 1943, fueron exploradas por Beauvoir antes de su publicación. Por ejemplo, su temprana distinción entre ser para mí y estar para los demás es sorprendentemente similar a la distinción trazada por Sartre en su libro. Y luego están sus cartas a otros hombres, que revelan que su devoción romántica por Sartre estaba lejos de ser completa. Era su gran compañero intelectual, pero de ninguna manera el principal romance de su vida. De hecho, el único hombre al que se refirió con el cariñoso tú fue el cineasta Claude Lanzmann, con quien vivió de 1952 a 1959. A pesar de estas verdades, la sociedad siguió tergiversándola y menospreciando sus ideas. En Francia, la apodaron Notre Dame de Sartre, Nuestra Señora de Sartre. Y el neoyorquino la describió, de manera reductiva, como la existencialista más bonita que hayas visto. ¿Por qué la trataron así? Bueno, era una mujer con un intelecto formidable, y un poderoso sentido de independencia. Eso era simplemente inaceptable. Las semillas de la filosofía de Beauvoir estuvieron presentes incluso en la infancia. Simone de Beauvoir nació en París, en 1908, hija de Georges y François Beauvoir. Como hija de una familia de clase media alta, a Simone le encantaba explorar las fincas de su familia, estudiando el mundo natural mientras lo hacía. Sus padres la enviaron a una prestigiosa escuela conventual. Allí se convirtió en una estudiante precoz, lo que llevó a su padre a exclamar con orgullo: Simone piensa como un hombre. Fue durante estos primeros años cuando se sentaron las bases de sus ideas. El mensaje clave aquí es: las semillas de la filosofía de Beauvoir estuvieron presentes incluso en la infancia. Una parte importante de su educación fueron las diferencias religiosas de sus padres. Mientras que su madre era una católica devota, su padre era un ateo comprometido. Esta división significó que la idea fundamental de la diferencia, y del argumento espiritual o filosófico se le presentó a Beauvoir desde el principio. Más tarde afirmó que esta atmósfera fue una de las razones por las que se convirtió en intelectual. A pesar de que su padre era ateo, era profundamente religiosa, al menos hasta principios de su adolescencia. Descubrió un igualitarismo fundamental a través de los valores cristianos, la idea de que todos los seres humanos son iguales a los ojos de Dios. Mucho antes de perseguir la igualdad política cuando era adulta, abrazó la noción de igualdad en la Iglesia. Esta idea religiosa de igualdad también sirvió de base para su feminismo.
Si todas las almas humanas son iguales ante Dios, ¿por qué se trató a las mujeres de manera diferente que a los hombres? Su lectura también dio forma a su filosofía posterior. Las novelas que leía de niña le provocaban preguntas importantes. A los 11 años, leyó y amó Mujercitas de Louisa May Alcott. Beauvoir se inspiró especialmente en el personaje de Jo March, que no se definió por su belleza ni su virtud, sino por su deseo de aprender. En la novela de Alcott, March decide que no quiere hacer aburridas tareas domésticas. Quiere hacer lo que más le gusta, escribir y estudiar. ¿Por qué las mujeres tienen que dejarlo todo?, se pregunta, mientras se alienta a los hombres a perseguir sus sueños. Durante su infancia, Beauvoir comenzó a preguntarse cómo podía esperarse que amara a un hombre que no la trataría como a una igual. Y llegó a la conclusión de que el único tipo de amor que valía la pena considerar era el amor y la amistad, basado en un intercambio igualitario de ideas. La relación de Beauvoir con la fe moldeó su filosofía. De niña, Simone de Beauvoir se levantaba temprano por la mañana, y observaba cómo el mundo natural se despertaba en la finca de su familia. Lo veía todo como la obra maravillosa de Dios. Durante sus primeros años de vida, asistía a misa 3 veces por semana, y llevaba un cuaderno para anotar lo que ella llamaba resoluciones santas. Durante un tiempo, incluso consideró convertirse en monja. Pero las cosas cambiaron cuando entró en la adolescencia. El mundo comenzó a parecerle menos perfecto y su mente se inundó de dudas. El mensaje clave aquí es, la relación de Beauvoir con la fe moldeó su filosofía. Para empezar, Beauvoir se dio cuenta de que el mundo que Dios había creado contenía profundas contradicciones. ¿Por qué, por ejemplo, se permitía a los hombres vivir una vida tan perversa e inmoral mientras que se esperaba que las mujeres actuaran como santas? Era difícil ignorar este injusto doble rasero. Su padre dormía hasta tarde, jugaba al bridge todo el día y bebía hasta que, al caer la noche, se topó con un burdel. Mientras tanto, su madre escatimaba para mantener el hogar. La fe de Beauvoir se debilitó aún más durante una visita a una librería religiosa en Saint-Sulpice, en París. El empleado de la tienda se acercó a ella, la llevó a la parte trasera de la tienda y se expuso ante ella. Después de eventos como este, a Beauvoir le resultó más fácil pensar en un mundo sin Dios que en un Dios responsable de los muchos males y contradicciones de la sociedad. ¿Y si no había un Dios que te guiara por la vida?, se preguntó Beauvoir, ¿entonces qué? A los 19 años, comenzó a considerar ideas que más tarde se llamarían existencialistas. Ideas, de hecho, que se le atribuirían a Sartre. Escribió que el acto es la afirmación de nosotros mismos, lo que significa que nuestras acciones son lo que nos definen. En lugar de un Dios todopoderoso que dirija nuestras vidas, debemos seguir nuestro propio camino. A pesar de su creciente ateísmo, Beauvoir seguía guiándose por su fe. Como filósofa en ciernes, consideraba que su vocación era similar a la de un profeta, sabía que tenía algo importante en su interior, algo que sería útil para los demás. Este sentimiento la hacía volver a una historia bíblica. En esta historia, Dios requiere un mensajero y le pregunta al pueblo de Israel, ¿a quién enviaré? El profeta Isaías responde, aquí estoy. Envíame. La propia Beauvoir podía oír una voz en su interior que susurraba, aquí estoy, una y otra vez. Una experiencia en el verano de 1926 tuvo una influencia duradera en la filosofía de Beauvoir. Una sola vida puede contener muchos eventos transformadores, accidentes, encuentros fortuitos, ganancias inesperadas. Si tu vida no contuviera momentos tan fatídicos, podría haberse desarrollado de manera completamente diferente. Para Simone de Beauvoir, el acontecimiento que le cambió la vida se produjo en el verano de 1926. Tenía 18 años y su tía y ella habían viajado a Lourdes, un lugar de peregrinación católica. El mensaje clave aquí es, una experiencia en el verano de 1926 tuvo una influencia duradera en la filosofía de Beauvoir. Fue en Lourdes donde presenció por primera vez un terrible sufrimiento físico.
También habían hecho el viaje muchas personas enfermas en busca de alguna cura milagrosa, y ella sentía asco por lo que ella llamaba su elegancia intelectual y sentimental ante los inválidos. De repente, se sintió avergonzada de sus pequeñas preocupaciones y niñedades, y por un momento pensó en llevar una vida de total abnegación. Pero después de reflexionar un poco, lo reconsideró. En lugar de renunciar por completo a su propia vida para aliviar el sufrimiento de los demás, trataría de encontrar un equilibrio. Decidió que no se avergonzaría de vivir, sino que trataría de vivir la mejor vida posible. Sería buena y generosa sin negar su propia vida. Tras su experiencia en Lourdes, Beauvoir comenzó a preguntarse si un código moral podría basarse principalmente en el respeto y la consideración por los demás. Pensó que podía permanecer libre e independiente, que sería posible cultivar sus propios intereses, y dar mucho de sí misma a los demás. De hecho, era importante preservar la parte de ella que era para sí misma para que pudiera ser útil para los demás. También llegó a la conclusión de que la filosofía debería reflejar la vida real, en lugar de tener lugar en una burbuja. El logro intelectual no servía de nada si no abordaba lo que más importaba, la vida misma. Quería cerrar la brecha entre saber algo intelectualmente y sentir algo en la realidad. Creía que la literatura, no la filosofía, era lo mejor para cerrar esta brecha. La literatura contenía sentimientos, experiencias, todos los colores de la vida misma, y también podía contener filosofía. Envalentonada por lo que había descubierto, terminó un manuscrito de novela de 68 páginas al que llamó Tentative Existence, un intento de existencia. Todavía tenía solo 18 años. El primer encuentro de Simone de Beauvoir con Sartre fue significativo, pero no estremecedor. Tras sobresalir en la escuela, Simone de Beauvoir se embarcó en un curso de educación superior. Aprobó sus exámenes de bachillerato en filosofía y matemáticas, antes de comenzar su licenciatura en filosofía en la Sorbona. Terminó en 1928 y comenzó a prepararse para el examen de agregación, notoriamente difícil, que le permitiría enseñar. Fue durante este tiempo, en la élite École Normale Supérieure, cuando conoció a Jean-Paul Sartre. Estaba estudiando para el mismo examen. Sin embargo, su temprana reunión fue tan trascendental como mucha gente piensa. El mensaje clave aquí es: el primer encuentro de Simone de Beauvoir con Sartre fue significativo, pero no estremecedor. Sartre no se estableció inmediatamente como el centro de su universo, desde luego, no fue amor a primera vista. En ese momento, estaba enamorada del amigo de Sartre, René Maheu. Cuando Sartre intentó organizar una cita con Simone, envió a su hermana, Hélène, a su lugar, describiendo al hombre que su hermana iba a conocer como bajito y extremadamente feo. Sin embargo, cuando René Maheu reprobó el examen de agregación, y tuvo que abandonar la École Normale Supérieure, Sartre tomó la iniciativa. Beauvoir se sorprendió gratamente al descubrir que la forma en que se presentó en la universidad era poco más que una actuación. En la escuela, se presentó como un bromista con un ingenio de púas. Pero, de hecho, era enormemente generoso con las personas que conocía, y se tomaba el tiempo de explicar los puntos más sutiles de la filosofía a cualquiera que expresara interés. Rápidamente desarrollaron un vínculo profundo y se convirtieron en amantes. Beauvoir describió a Sartre como el amigo incomparable de mi pensamiento, pero incluso en estos primeros meses de su aventura, él no era la única persona en su vida. Continuó albergando esperanzas románticas para otros hombres, entre ellos Maheu. Contrariamente a las impresiones posteriores e incluso a sus propias memorias, los diarios privados de Beauvoir revelan que no estaba subordinada a Sartre. Se atrevió a decir que sus primeros ensayos eran torpes y, como ya hemos visto, algunas de las principales ideas que se le atribuyen en realidad provienen de ella. Tomaron forma durante sus largas y apasionadas discusiones. Simone de Beauvoir era, en todos los sentidos, igual a Sartre. Un logro sorprendente lo subraya. A los 21 años, cuando Beauvoir aprobó el examen de agregación en la École Normale Supérieure, era la persona más joven en hacerlo. Sartre también aprobó ese año y obtuvo una calificación ligeramente mejor,
pero tenía 24 años y había reprobado el año anterior. La relación abierta de Beauvoir con Sartre, aunque importante para ella, despertaba sentimientos complejos y tenía un lado oscuro. En 1929, poco después de tener una relación sentimental, Sartre y Beauvoir pasaron un tiempo juntos en la finca de su familia en Mérignac. Deambulando por los prados de verano, consolidaron su vínculo. Hablaban constantemente sobre la vida, la literatura y la filosofía. También hablaron sobre el tipo de vida que les gustaría vivir juntos. Fue durante este tiempo encantador que decidieron los términos de su relación. Tendrían uno abierto, con muchos amores contingentes. El mensaje clave aquí es, la relación abierta de Beauvoir con Sartre, aunque importante para ella, despertó sentimientos complejos y tenía un lado oscuro. Esta relación abierta le convenía a Beauvoir, que estaba enamorado de otros dos hombres junto con Sartre. Al igual que Sartre, creía que una vida de libertad y autorrealización era la única que valía la pena vivir. Así que cuando Sartre le dijo que no podía prometerle entregarse todo a ella, se entusiasmó con las posibilidades de su relación. Beauvoir ya sabía que podía amar a varias personas, y no veía ninguna razón por la que debía dejar de hacerlo. Entonces, cuando se embarcaron en su relación abierta, comenzaron a sentirse atraídos por otras personas. Una de esas personas era Olga Kosakiewicz, de 19 años, estudiante de la Universidad de Rouen, donde Beauvoir era tutor. Tanto Beauvoir como Sartre quedaron fascinados por la brillantez de Kosakiewicz, y empezaron a pasar tiempo juntos como trío. Pero a pesar del pacto que Beauvoir y Sartre habían hecho en Mérignac, esta nueva dinámica resultó difícil. Beauvoir estaba perturbado por el enamoramiento de Sartre por Olga, mientras que Sartre se enfadó cuando Kosakiewicz tuvo otro amante. Fue una verdadera prueba de sus ideales. ¿Era realmente sostenible una vida de libertad y amores contingentes? La asociación de toda la vida de Sartre y Beauvoir demostraría que esto es posible, pero no sin un arduo trabajo. Hizo que Beauvoir entendiera que las relaciones eran cosas precarias, podían morir si no se cuidaban con cuidado. A lo largo de los años, Beauvoir y Sartre entablaron relaciones con varias alumnas. En su opinión, en lugar de ser explotados, estos estudiantes eran libres de entrar y salir cuando quisieran. Sin embargo, esta perspectiva no tuvo en cuenta el poder que ejercían sobre estos estudiantes y, en años posteriores, la reputación de Sartre y Beauvoir se vio empañada por sus acciones. Beauvoir no estaba de acuerdo con una faceta clave de la filosofía de Sartre. En 1943, Sartre publicó la obra filosófica que le aseguró un lugar como reconocido intelectual francés, El ser y la nada. Esta fue su tesis en apoyo del existencialismo. Aunque ambos mantuvieron largas conversaciones sobre sus ideas compartidas sobre el existencialismo, hubo una afirmación en el libro de Sartre con la que Beauvoir no estaba de acuerdo. Este desacuerdo daría forma significativa a su propia obra. El mensaje clave aquí es, Beauvoir no estaba de acuerdo con una faceta clave de la filosofía de Sartre. En El ser y la nada, Sartre expuso un argumento que introdujo dos conceptos. Una de ellas era facticidad. La otra era trascendencia. La facticidad se refiere a todos los atributos personales que una persona no ha elegido, como el color de la piel, el lugar de nacimiento, el género, la familia y el cuerpo. La trascendencia, por otro lado, se refiere a la libertad de ir más allá de estas cosas. Sartre usó estas nociones para describir algo que llamó mala fe, que esencialmente significaba actuar de manera poco auténtica. Por ejemplo, creía que un camarero que trabajaba en un bar actuaría de mala fe si creyera que su facticidad, es decir, el hecho de que era camarero, determinaba quién era. Sartre creía que nunca debemos dejarnos determinar por nuestra facticidad, y que todos tenemos el poder de aprovechar al máximo nuestras circunstancias, independientemente de cuáles sean. Beauvoir, por otro lado, pensó que este era un argumento difícil de argumentar. ¿Qué pasa con las personas que fueron oprimidas por otros por ser quienes son? ¿Y si su facticidad significara que era judío en la década de 1930?
¿Podrías simplemente aprovechar al máximo tus circunstancias? Sartre creía que todos los seres humanos eran esencialmente libres de trascender sus circunstancias. Beauvoir respondió preguntando, ¿qué tipo de trascendencia podría lograr una mujer encerrada en un harén? Reconoció que el componente que faltaba en el argumento de Sartre era el poder de elegir tu destino. Si bien parece bastante simple decir que los seres humanos son libres, la verdad es mucho más complicada. Beauvoir comenzó a articular las complicaciones en dos de sus ensayos más importantes, Pirro y Cineas y la ética de la ambigüedad. Su argumento central, según el cual no todo el mundo tiene la opción de simplemente trascender sus circunstancias, definiría las grandes obras de su vida. La cuestión de una vida ética es lo que definió la vida y la obra de Beauvoir. La filosofía de Beauvoir comenzaba a alejarse de la de Sartre en cuanto a la cuestión de la ética. De hecho, en toda la obra El ser y la nada, Sartre solo tenía unas cuantas páginas cortas e inconclusas sobre una vida ética. Si bien la libertad en sí misma era importante para él, no estaba particularmente seguro de qué hacer con esa libertad. Por ejemplo, Sartre se quejó de que algunas personas no diferencian entre emborracharse en su habitación y convertirse en un líder mundial. Pero no pudo explicar por qué es importante la diferencia entre esas dos cosas. Beauvoir, por otro lado, sí. El mensaje clave aquí es, la cuestión de una vida ética es lo que definió la vida y la obra de Beauvoir. En su ensayo Pirro y Cineas, dejó en claro que nuestras acciones tienen consecuencias. En esta obra, utiliza la analogía de Pirro, un rey que gobernó durante el siglo IV a.C. y su consejero, Cineas. Pirro discute su plan para conquistar el mundo con Cineas. Durante su conversación, Cineas le pregunta al rey, ¿qué importa si descansas en casa o conquistas el mundo? Y, en su ensayo, Beauvoir responde a la pregunta de Cineas. Pretenderse a conquistar el mundo significa ejercer un enorme poder sobre las vidas de los demás. Simplemente descansando en casa, o, como dijo Sartre, emborrachándote en tu habitación, no tendrías ningún efecto en esas vidas. En lugar de la perspectiva sombría y nihilista por la que Sartre se hizo conocido, Beauvoir desarrolló una filosofía que tenía en cuenta la forma en que nos relacionamos con los demás. A diferencia de Sartre, quien escribió que el infierno son los demás en su obra No Exit de 1944, Beauvoir pensaba que un mundo en el que no coexistiéramos sería miserable. Su filosofía tomó en cuenta las acciones propias, y la forma en que esas acciones cambian la vida de otras personas. No bastaba con buscar la libertad, como ella y Sartre habían hecho por sí mismos y por su relación. Ella creía que debíamos ejercer esa libertad de forma ética. Nuestras acciones crean continuamente las condiciones en las que otras personas tienen que vivir sus vidas. Por lo tanto, nuestras decisiones deben ser éticas. En esencia, el punto de vista filosófico de Beauvoir era el siguiente: debemos buscar la libertad como individuos. Pero debemos usar esa libertad de manera responsable.